William O'Shea. William O'Shea nació en Honolulu, en Norteamérica, y pasó su infancia en Hawái. Estudió licenciatura en Economía Política, se graduó con honores en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford, trabajó como copresidente en la Escuela de Administración UCLA Anderson, comenzó a investigar nuevas formas de organizar grandes sistemas escolares y corporativos. Brindó capacitaciones en liderazgo y administración. Se hizo mundialmente conocido por sus publicaciones sobre los sistemas de administración. Su investigación sobre cómo mejorar la eficacia en las organizaciones grandes y complejas y sobre cómo se pueden reestructurar ya ha sido aplicado por muchas empresas en múltiples industrias, incluyendo cadenas de tiendas minoristas, industrias automotrices y agencias federales. Unas de las tantas creaciones de William O'Shea fueron como por ejemplo en 1974 cuando lanzó Estructura, Tecnología y Medio Ambiente, Comportamiento Organizacional, donde habla de su investigación y los problemas que encontró en el comportamiento dentro de las organizaciones. También en 1977 la relación entre estructura organizacional y el control organizacional. En 1980 lanzó un marco para comprender el fracaso organizacional y el ciclo de la vida organizacional. En 1981 lanzó la Gran Teoría Z, donde pasando de la A a Z habló de los 13 pasos para una organización de teoría Z y su revisión de una gestión. También en 1981 lanzó Paradigmas Organizacionales, un comentario sobre la gestión japonesa y las organizaciones de la teoría Z con su nueva dinámica organizacional. También ha tenido otros como las culturas eficientes, donde explora la relación entre cultura y el desempeño organizacional. Y así más libros donde habla de las culturas organizacionales, del comportamiento organizacional, y últimamente ha lanzado libros sobre el comportamiento estudiantil, sobre los sistemas estudiantiles, cómo hacer que los estudiantes estudien más a gusto y se apliquen mucho más. Según O'Shea, el secreto del éxito japonés no era la tecnología, sino una forma especial de gerenciar a las personas. Una de sus teorías es la teoría Z, en la que gira en torno a la suposición de que los empleados quieren asociarse con su empleador y sus colegas. Los empleados tienen un fuerte deseo de conexión. Las 7 características más importantes de esta teoría son la toma de decisiones colectiva, a los empleados sentirse más involucrados, dando su opinión, lo que piensan de la organización. Ellos se sienten más a gusto y la empresa toma estas opiniones muy en cuenta para tomar sus decisiones. El empleo a largo plazo. Al generar seguridad, el empleado siente la certeza de que tendrá trabajo en el futuro. Entonces, las organizaciones con esta seguridad que brindan logran tener a sus empleados ahí con ellos, siendo más leales y apoyando a la organización de alguna manera porque ya se sienten ahí en bastante tiempo, entonces deben querer el trabajo en el que están. Otra es la rotación laboral. Cuando le brindamos a nuestros empleados la posibilidad de conocer todas las facetas de la organización, todos los puestos que tenemos, ellos conocen la organización por todos los lados. Entonces las ventajas de esto sería que los empleados mejoran sus habilidades porque conocen diferentes cosas y la organización cuenta con empleados multifacéticos y si hay algún inconveniente, pues cualquier empleado va a estar preparado para ocupar un puesto, para dar un reemplazo a alguien, etc. También está la promoción lenta. Cuando los empleados están en su lugar de trabajo, dejarlos que aprendan, que con el tiempo vayan adquiriendo más habilidad, más facilidad en ese puesto, y al ver que son capaces y si se hay la oportunidad, subirlos en la escala jerárquica para darles este premio y aparte
Ellos son personas con experiencia dentro de la organización, entonces es mucho más seguro una persona con experiencia en otro puesto que ella nos brinde su opinión y su forma de ver dentro de la organización. Otra cosa es cuidar las circunstancias personales. Cuando la organización brinda apoyo, comprensión y dedicación en las situaciones difíciles de sus empleados, ellos se sienten más conectados con la empresa, con sus empleadores, entonces se vuelven más leales, toman más sentido de pertenencia hacia su empresa y trabajan con mucho más gusto y mucho más cariño hacia la organización. Otras son las medidas formalizadas. Hay que elaborar reglas, objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo, objetivos finales. Y como organización debemos guiar al empleado por dónde tenemos que ir, a dónde queremos llegar, cómo lo queremos lograr, para que ellos se esfuercen, para que ellos ayuden a la organización a llegar a estos objetivos que se necesitan. Por último, la responsabilidad individual. Al empleado hay que brindarle responsabilidades y confianza al mismo tiempo. Entonces, cuando el empleado comienza a sentir que tiene sus propias responsabilidades dentro de la empresa, van a estar motivados a realizar el trabajo bien y a tiempo. En la época de los 80s, o para ser más precisos, en 1981, cuando fue lanzada su teoría, se tuvieron varios acontecimientos. Uno fue que Grecia entró a la Unión Europea, también que el Papa Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato, al igual que el presidente estadounidense Ronald Reagan, la comercialización del primer ordenador personal tuvo gran impacto en las empresas. Fallecen cantantes, fracasan intentos de guerras entre países y otros más que de alguna manera afectaron la economía o la manera de manejar las empresas en ese momento. Michael Eugene Porter, mejor conocido como Michael Porter, nació el 23 de mayo de 1947. Fue economista, investigador y conferencista. Nació en Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos. Debido a la profesión del padre, el cual era del ejército en ese tiempo, viajó y conoció muchas partes. Su preparación fue en Nueva Jersey. Era un amante a los deportes, tanto como golf, fútbol americano, entre otros. Fue invitado en un equipo de la NCAA, pero ingresó a la universidad y esos encuentros del deporte no se pudieron dar. Estudió ingeniería en mecánica y aeroespacial. Después inició su trabajo en la Armada de Estados Unidos, incentivado por su padre para alcanzar el rango de capitán. En el mundo no quiso permanecer el resto de su vida siendo el ejército. Entonces, en 1971 se retiró. Hizo un magíster en administración de empresas en la Universidad de Harvard y empezó y siguió estudiando y siguió con la economía empresarial de la misma universidad. En 1984 fue cofundador de una firma de consultoría en administración y estrategia que se llamaba Monitor Group. Posteriormente escribió su primer artículo, se llamaba Las 5 fuerzas competitivas que dan forma a la estrategia. Fue publicada en Harvard después de terminar sus estudios y pues gracias a esas 5 fuerzas, esa herramienta que él desarrolló, es necesario para cualquier estudiante de administración. En la época de Michael Porter, cuando él sacó la teoría de las fuerzas, sucedieron algunas cosas como la Unión Soviética derribó aviones espía de los Estados Unidos.
el primer hombre en el espacio, se levanta el muro de Berlín, la crisis de los misiles, finaliza la guerra de Argelia contra Francia, asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, primer satélite de telecomunicaciones y colocado en órbita por Estados Unidos, marca sobre Washington en marcha sobre Washington encabezada por Martin Luther King, Estados Unidos bombardea Vietnam, en una guerra de Israel contra Egipto, Siria y Jordania, asesinato de Martin Luther King, inauguración de los Juegos Olímpicos de México y el primer hombre que llega a la luna. Y además de eso, el terremoto de Perú que dejó más de 200.000 personas muertas. Basado en todos los acontecimientos que pasaron, se puede decir que Michael Porter pasó por una época bastante difícil. Primero por tantas guerras que había y segundo porque, como lo dije anteriormente, el Papa era del ejército. Entonces él tuvo que haber pasado por todas las guerras que el padre tuvo que haber hecho. Y pienso que en el momento, en el tiempo en el que él desarrolló esas teorías, fue una época bastante difícil para Estados Unidos. Bueno, les voy a hablar sobre la competitividad desde el punto de vista de Michael Porter, pero para esto primero tenemos que definir qué es la competitividad. Según la RAE, la competitividad es la rivalidad que se presenta entre varias personas, empresas o un conjunto determinado para lograr un fin. Ahora veámoslo como nos lo plantea Michael Porter. Michael Porter nos dice que la competitividad tiene 4 rasgos fundamentales, entre los cuales están en primer lugar la dotación de un país, que nos habla sobre lo importante que es determinar la cantidad y la calidad de los factores productivos de tipo básico, como lo son recursos humanos, el capital, la infraestructura, el conocimiento que tienen las personas sobre dichos temas. En segundo lugar, también nos habla sobre la demanda interna, que en este punto nos habla sobre conocer la relación que tiene la necesidad con un producto y nos dice que es importante que haya una demanda exigente y también que nosotros como empresarios nos debemos anticipar a las necesidades. En el tercer punto nos habla sobre una estructura productiva, sobre si existe realmente una estructura productiva. En este punto nos dice que las empresas de todos los tamaños, con relaciones entre ellas tanto horizontales como verticales, y que fomenten la competitividad creando una oferta que fomente la innovación. Bueno, en esta parte nos habla sobre la comunicación que pueden haber entre varias empresas, los enlaces que se pueden tener entre empresas y empresas para fomentar la innovación y crear un producto anticipado a la necesidad en conjunto, en equipo. En el cuarto punto nos habla sobre la predisposición social hacia la innovación, que esto nos habla que debemos tener personas capacitadas con la capacidad de innovar, de mirar las necesidades que tiene la población y anticiparse a ellas, y además crear un valor adicional a esos productos que nosotros tengamos. Michael Porter nos plantea las 5 fuerzas. Toda organización requiere una estrategia para ofrecer valor. En este caso, se trata de satisfacer necesidades. Muchas estrategias no son válidas o no salen como uno espera porque no conocen cómo funciona la competencia, no estudian la competencia. La rentabilidad va en que o es altos precios o bajos costos, en la cual lo impulsa la estructura subyacente de la industria y es para sostenerse a sí mismas. Y ahí para eso es que Michael Porter crea las 5 fuerzas de la competitivas. La primera fuerza nos habla de la amenaza de nuevos aspirantes. ¿Por qué? Porque la entrada de nuevos aspirantes empiezan a bajar o los precios o subiendo la inversión inicial y más si son son personas de otras industrias por fuera.
¿Por qué? Porque cuando ellos entran es haciendo presión a lo que ya está. Para la entrada de eso depende las barreras de acceso y la relación con los miembros que hayan en la organización. Las barreras principales son economía de escala para la oferta, beneficios de escala para la demanda, costos del cambio, requisitos del capital, beneficios específicos, acceso a canales de distribución y políticas del gobierno. En la segunda fuerza nos habla de la influencia de los proveedores. Si es un proveedor poderoso, se puede poner a elevar los precios o a limitar la calidad y los servicios. Pueden sacar rentabilidad cuando no se puede traspasar una suma del costo al precio final. Esto va para las industrias pequeñas. Como las empresas pertenecen de todos sus proveedores, ellos son influyentes si están más concentrados que la industria, si no dependen demasiado de esa misma industria, y si hay fluctuaciones en el costo y proveedores inestables, y si no hay alternativa a sus productos o servicios. La tercera fuerza habla de la influencia de los compradores. Es cuando los compradores empiezan a exigir calidad y bajos precios. En eso empieza la influencia negociadora. Existen pocos compradores, los productos están estandarizados, los compradores pueden llegar a autoproveerse. Entonces, en eso ganan mucho los intermediarios si pueden fluir en las decisiones de los clientes finales. También muchos productores pueden ganar. La cuarta son la amenaza de los sustitutivos. Los sustitutivos son los elementos por los cuales puede reemplazar o satisfacer la necesidad básica de un producto. Aquí es como si colocaran un techo por encima de los precios. Eso baja la productividad y baja las ganancias de las empresas grandes o de las empresas que ya tienen sus productos en el mercado. Es elevada si se equiparan los precios y prestaciones y si el costo de cambiar es bajo. Los cambios tecnológicos también lo pueden afectar porque pueden llevar a la aparición de más sustitutivos. La quinta fuerza es la rivalidad entre competidores. Aquí se va si son bajos precios, etapas publicitarias, muchas cosas en la cual hay que tener en cuenta la intensidad y la competencia. La intensidad es mayor si hay muchos competidores o su influencia es parecida. El crecimiento de la industria es lento y si un actor es muy comprometido con el negocio. Claro que afecta la rentabilidad, pero si solo se ataca el precio. Puedes incrementar la rentabilidad cuando se cubren distintos segmentos y se amplía la industria. La competencia en precios también ocurre si los productos son muy parecidos, si los costos fijos son altos y marginales y si el producto es muy perecedero. Y estas serían las 5 fuerzas por las cuales nos plantea Michael Porter. Bueno, Michael Porter nos habla sobre la ventaja competitiva, que la ventaja competitiva es tener una ventaja sobre las demás empresas con relación a la competencia. También nos dice que la competitividad tiene que ser sostenida, tiene que sostenerse en el tiempo. Para esto nos plantea 3 factores que se los explicaré más adelante. Michael Porter también nos dice que la ventaja competitiva es muy importante para una empresa porque logra que ésta se mantenga en el tiempo, como lo dije anteriormente. Él en la ventaja competitiva nos plantea 2 preguntas que son fundamentales para mirar hacia dónde va nuestra empresa, a ver que si estamos enfocados en la competitividad. Primero nos dice cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para un dado tipo de empresa.
Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede cada género de empresa asegurarse de producir y perpetuar este valor? Ya que en las tres estrategias que les contaré más adelante, hay una estrategia que nos habla sobre el valor de un producto. También nos dice que la ventaja competitiva eh, tiene dos puntos también que son muy fundamentales dentro del mercado, que es el liderazgo en costos, o sea, la capacidad de realizar un producto a un precio inferior para así poderlo tener costos más bajos y tener un precio que se ajuste a las capacidades que tienen las personas. Y la segunda es la diferenciación del producto, o sea que la capacidad que tengamos nosotros de brindar un producto diferente a nuestros clientes, a nuestro sector, la innovación. Bueno, en este punto ya les voy a hablar sobre las tres estrategias genéricas que nos plantea Michael Porter, que esto viene derivado de la ventaja competitiva, que la ventaja competitiva es el factor diferencial que tiene una empresa, que la hace ser diferente de otra. En este punto nos habla de tres factores, que es la estrategia de liderazgo en costes, la estrategia de diferenciación y la estrategia de enfoque. Todas estas estrategias tienen varios puntos que se los voy a explicar uno a uno. Empecemos por la estrategia de liderazgo en costes. El primer punto nos dice que el liderazgo en costes se basa en vender los productos o servicios a un precio inferior de la competencia. Esto nos dice que los precios que nosotros tengamos en los productos deben ser inferiores a los de la competencia para así generar como una afinidad con los clientes, que tengan un producto que sea aceptable y de buen precio, que esto también nos lleva a una economía en escala. Segundo, el producto o servicio no necesitan ser los mejores, solo tener una calidad aceptable. Eso es lo que les decía antes, que los productos deben tener una calidad aceptable, que no sean los mejores productos que sobrepasen las expectativas, pero tampoco que sea una cosa mala que a los 2 días esté dañada. Simplemente que tenga una calidad aceptable, que satisfaga la necesidad que tiene el cliente. Tercero, se dirige a los consumidores. Esto nos habla que nosotros como empresa nos dirigimos a los consumidores, pero por medio del precio. El cuarto nos dice que por definición solo puede alcanzarla una empresa de cada sector. Eh, Esto nos es muy claro, nos especifica que una empresa de cada sector se puede enfocar en eso. Solamente una empresa de cada sector, no pueden ser todas porque si no, pues, no tendría una lógica ni sería consecuente. Luego nos dice que se basa en la creación de economías de escala en todos los pasos del proceso empresarial, por ello solo tiene sentido en los mercados suficientemente grandes. Bueno, esto nos habla de que para hacer esto también es solo una empresa del sector y que debemos estar en un mercado que sea suficientemente grande. Además no se habla de una economía en escala, que la economía en escala es ir poco a poco subiendo de nivel, por decir los niveles de producción. Empezamos vendiendo 100 unidades, luego pasamos a 200, que esto nos empata con los costos, que entre más productos saquemos al mercado, más baratos van a ser los costos que tenga la fabricación de ese producto, por lo tanto va a generar una mayor rentabilidad. Y por último nos habla de los riesgos de la estrategia, que nos dice que son la imitación por parte de los competidores, la posibilidad de que la innovación tecnológica deje nuestro producto fuera del mercado y los cambios de interés de los consumidores, que también nos puede llegar a afectar mucho. En la segunda estrategia nos habla de la estrategia de diferenciación, la diferenciación que debemos tener como empresa. El primer punto nos habla que se basa en dotar al producto o servicio de una cualidad única que es valorada de forma positiva por los consumidores y que permite cobrar precios superiores. En este punto ya nos habla de que podemos cobrar por un producto un precio superior, pero que debe tener algo que lo haga único. Si vamos a fabricar, por decir, un celular, tenemos que meterle una aplicación que haga el celular único, que tenga una cámara diferente, que tenga funciones diferentes, que permitan que se cumpla con ese requisito.
Luego nos habla que la cualidad única puede apoyarse en todo tipo de características. Nos habla de diseños, atributos técnicos, del desempeño, de la atención al cliente, de la rapidez de entrega, oferta de servicios. O sea que no solamente es hacer un factor diferenciador que, como les decía antes, que el celular tenga una cámara mejor o una aplicación que lo haga diferente, sino también que nos podemos basar en la atención al cliente, que es muy importante, que muchas veces vemos que no es la mejor en algunas entidades. Eh, en el tercer punto nos habla que, a diferencia del liderazgo en costes, la diferenciación no es exclusiva de una sola empresa de cada sector, sino que varias empresas pueden tenerla. Una de las empresas puede destacar por su diseño, otra puede destacar por su atención al cliente, otra porque le coloca una aplicación al celular, al último celular, y así sucesivamente. Luego nos habla de que no puede ignorarse el coste, ya que el valor adicional percibido por el consumidor debe ser superior a la diferencia en precio respecto a otros productos de la competencia. Ese pues está muy claro. No se pueden ignorar los costes que tenga ese valor adicional y pues eso generará un costo más alto a la hora de obtener el celular, un precio más alto para los consumidores. También nos habla que es muy recomendable en mercados que sean poco sensibles al precio, por decir, personas que ganen, yo que sé, 3 millones de pesos y les ofrezca un celular de 1 millón de pesos, pues no le van a dar mucho problema. Esto nos habla sobre los sectores, sobre la segmentación del mercado, que es un producto, por decir, llevémoslo a los estratos económicos. Una persona de un estrato 9, estrato 10, o una persona que gana en promedio 10, 12 millones de pesos, un salario integral, no le va a dar problema a gastarse 1.500.000, 2 millones o más de 2 millones en un celular de última tecnología. Y por último nos habla de nuevo de los riesgos que tiene esta estrategia, que los riesgos son que la característica diferencial que tenemos nosotros como empresa sea imitada por la competencia, o también que los consumidores no valoren esa diferencia que nosotros pongamos en nuestro producto o en nuestro servicio, que sea una, una adición, un valor agregado que no genere impacto en nuestros consumidores. Por último, tenemos la estrategia de enfoque, que esta nos habla del enfoque que debemos tener como empresa. Nos dice, primero, se basa en centrarse en un segmento específico del mercado, creando productos y servicios especialmente diseñados para responder a sus necesidades y preferencias. Esto es lo mismo que les hablaba ahora sobre los estratos socioeconómicos o el ingreso que tenga una persona. Como les decía, pues si usted le va a vender un celular de 1,5 millones o de 2 millones de pesos a una persona que en promedio gane un salario mínimo, difícilmente lo va a adquirir, o si lo adquiere probablemente sea por medio de un crédito. Entonces esta estrategia lo que busca es que tengamos un enfoque más certero, que seamos más exactos a la hora de ofrecer nuestros productos, que hagamos una segmentación del mercado que nos permita identificar las necesidades y hacer productos de acorde no solamente a la necesidad, sino al poder adquisitivo que tiene esa persona. Segundo, con esta estrategia la empresa se dirige a un mercado más pequeño, pero la definición le permite incrementar su eficiencia. Esto significa que si nos enfocamos solamente en un mercado, pues la eficiencia va a ser mayor, porque vamos a estar solamente enfocados en ese mercado, en sacar productos para ese mercado, en cumplir con las necesidades de ese mercado. Tercero, se debe buscar un equilibrio entre el mercado lo bastante pequeño como para que la competencia no pueda aplicar economías de escala y lo bastante grande como para resultar rentable y tener potencial de crecimiento. Pues esto está claro, debemos mantener un equilibrio que no solo nos permita a nosotros como empresa crecer, sino también que, por decirlo así, limite a las otras empresas de que empiecen a escalar económicamente, porque entonces llegarían a tal punto que pueden acaparar nuestro mercado o ser tan grande la competencia que nos dejen a nosotros a un lado y la gente nos empiece a hacer a un lado. Y por último nos habla de los riesgos, que los riesgos principales son la competencia decidida a dirigirse al mismo mercado. O sea, si una empresa quiere dirigirse a nuestro mismo mercado, eso ya es un riesgo bastante grande. También nos dice que otro riesgo puede ser la segmentación no bien realizada, haber hecho un estudio mal,
del mercado, no haber analizado la población, en lo social, cultural, demográfico, es delicado porque entonces perderíamos todo el tiempo que dirigimos a este segmento del mercado. Por eso es importante hacer un buen estudio del mercado. Y también otro riesgo es que se pierdan oportunidades en otros segmentos del mercado, o sea, perder oportunidades de empleo en otros mercados. Muy buenas tardes. En esta tarde les voy a hablar sobre Peter Ferdinand Drucker, uno de los exponentes de la teoría neoclásica y uno de los influyentes más importantes en el siglo XX y XXI en los Estados Unidos principalmente. Su administración ha influenciado a muchos empresarios hasta el día de hoy. Él nació en 1909. También tuvo un doctorado en Derecho Público Internacional y fue periodista económico. También ahondó un poco en la psicología. Fue creador de más de 39 libros acerca de la administración y el liderazgo. Peter Drucker basó su teoría en las teorías anteriores de Taylor y Fayol. Cogió todo lo de las teorías de Taylor y Fayol, incluyendo también la de Elton Mayo, como el trabajo en equipo, la responsabilidad, pero además de que la teoría de Taylor y Fayol veía a los trabajadores como objetos productores nada más, es ahí donde crea Peter Drucker una frase que dice que los trabajadores no solo son una mano productora, sino que también eran un ser humano completo. Y él empieza a interesarse un poco más por el ser humano, también creador de los trabajos en equipo y por procesos. Volvió la administración más técnica. En su experiencia laboral, él notó y empezó a investigar sobre de que los trabajadores muchas veces tenían más conocimiento y más manejo de las cosas de la empresa que los mismos empleadores. Entonces fue allí donde a él se le ocurrió que los trabajadores tuvieran una participación en las decisiones de la empresa, en el orden estratégico, en la planeación, acabando así con el orden jerárquico. Peter Drucker en la APO, Administración por Objetivos, aplica la gestión estratégica de mercado, técnica e innovación. Uno de los pensamientos de él era que se debían involucrar todos los grupos de la empresa para lograr los objetivos. Sabemos que desde el principio la administración ha sido por objetivos. Siempre que en la administración se tiene una meta, se tiene un objetivo, los empleados empiezan a verse motivados hacia ese objetivo. Ese proceso hace que los empleados trabajen de una manera más eficiente y eficaz. Es por eso que Peter Drucker era un amigo del trabajo en grupo y de involucrar a los trabajadores en dichos trabajos. Las ventajas, me parece que las ventajas de Peter Drucker son muchas. Considero que todos los aportes de él y las mejoras que le hizo a la teoría clásica son muy importantes. Sabemos que neoclásica viene de nuevo, entonces él renovó la teoría clásica. Los aportes que hizo me parecen, pues, a mi modo personal, son muy importantes. ¿Qué cosas negativas le veo? En realidad él tuvo muchas críticas y una de las críticas fue de que él creía mucho en la planeación estratégica y pensaban que si se hacían planeaciones por cuanto a que el mercado está fluctuando, esto no se podía cumplir. Pero yo creo que dentro de ese plan estratégico deben haber herramientas que nos prevengan si el mercado es fluctuante y que podamos asumir estas fluctuaciones de dicho mercado.
Los principales aportes de Peter Ferdinand Drucker fueron la descentralización como el principio de la efectividad y la llave a la productividad. La descentralización es que ya la productividad no iba a depender de solo el jefe, el líder, de lo que él dijera, sino que ya salía del estándar de que fuera de un nivel jerárquico. Salía y empezaba a darse la importancia a los trabajadores, a los grupos de trabajo, y esos grupos de trabajo empezaban a hacer aportes y así se sentían más cómodos, más importantes para la empresa, lo que hacía que aumentara la productividad. El énfasis en la alta calidad de la administración de personal. Uno de los grandes aportes que aún se utilizan hoy en día es la administración efectiva del personal, porque creemos, al igual que Drucker, que, que si manejamos, que si administramos, que si dirigimos de una manera correcta al personal, este personal estará cómodo para realizar todas sus tareas. La educación en entrenamiento y desarrollo de administrador para futuras necesidades. Los administradores debían educarse, al igual que también los líderes y los empleados debían recibir educación, desarrollo, ya que esto los prepararía para las necesidades futuras. Y él también incluía las teorías como teoría de las matemáticas, teoría de los sistemas, teorías humanísticas. Y esto es una de las explicaciones de cómo las incluyó. Las incluyó para que hubiera un desarrollo, para que hubiera una tecnología y porque pensaba también en un futuro, en las teorías tecnológicas. De hecho, él se adelantó a los avances tecnológicos, se adelantó a enfocar la administración hacia los avances tecnológicos. La información de la alta calidad como la llave para el éxito y la toma de decisiones. Era importante la información, la comunicación que se daba en la empresa, pues esto nos llevaba a una alta calidad. El énfasis en la mercadotecnia era importante para él y aún sigue aplicándose todo esto, la importancia en un mercado efectivo, en un mercado que involucre al cliente, que involucre a los clientes tanto internos como externos, a nuestros trabajadores como a los clientes externos y que todos quedaran a gusto y a gusto también con el producto. La necesidad de planeación a largo plazo. Los planes son muy importantes porque es lo que nos dice hacia qué objetivo vamos. Si no planeamos, no sabemos qué camino nos va a llevar y podemos desviarnos de objetivo. La administración basada en el establecimiento de los objetivos. Es algo de lo mismo. Una administración que esté basada, que tenga metas, que tenga objetivos, sabe hacia dónde va y logrará seguramente cumplir estas metas. La administración por resultados. La administración por resultados es que también estemos analizando frecuentemente los resultados, que estuvieran creando estrategias y de acuerdo a esas fluctuaciones, a esos cambios, se generarían estrategias, pero sí, seguir con el enfoque en nuestro objetivo, nuestra meta. Aún las organizaciones con fines de lucro deben ser vistas como estructuras humanas y sociales más que estructuras económicas. Aunque él también pensaba en la parte cuantitativa, él pensaba que debían ser estructuras más humanas para que hubiera éxito en la administración de las organizaciones. Henry Mintzberg y la estructura organizacional. El Dr. Henry Mintzberg nació en el Monte Real el 2 de septiembre de 1939. Un profesor académico internacionalmente reconocido y autor de varias publicaciones como La estructuración de las organizaciones, escrita en 1979,
y otro también de sus escritos muy conocidos como el Diseño de las organizaciones efectivas, escrita en el año 2000. El profesor, que también fue muy reconocido porque fue un gran economista, un sociólogo y un escritor, también escribía grandes escritos sobre negocios y gestión. Hoy en día, el doctor Henry Misger todavía está vivo. Es profesor de gestión en la Universidad de McGill, en Canadá, donde enseña desde 1968. Él también recibió premios durante su graduación. En 1979 contrastó la realidad del trabajo con la realidad empresarial que enseñaba en aquel entonces, pues él concluyó que lejos de un trabajo ordenado y enfocado, el trabajo de las directivas manejaban muchas situaciones caóticas donde resultaba un poco difícil hallar la raíz del problema. Su escrito suponía estrategias para el contraataque de estos dilemas, pues según Mitzberg, las buenas directrices deberían destacar su visión, una buena experiencia y una buena ciencia. La teoría salió en el año 1976, donde la teoría de Henry Mintzberg da un enfoque diferente donde se debe analizar la estructura de cada empresa como un conjunto. Administrativamente se debe estudiar la planeación y la ejecución. Bueno, esto quiere decir que esto es un modelo para describir las estructuras y organización de las empresas que pretenden ser una guía para comprender, clasificar y diseñar la estructura de una organización como la de cualquier empresa. Es importante decir que las características de las organizaciones caen dentro de agrupamientos naturales o configuraciones. Bueno, cuando no hay acomodación o coherencia, la organización funciona mal o a veces no logra una armonía natural. Mintzberg habla de tener muy claro dos puntos. La primera es la división de trabajo y la segunda, que obvio no es menos importante, es la coordinación de estas tareas para poder alcanzar los objetivos establecidos. Él dice que de tal manera que en la organización de una empresa deben elegirse los elementos adecuados para que puedan funcionar en la armonía que uno desea, tanto así que pueda tener completa relación con su entorno. Mintzberg dice que es primordial tener en cuenta 5 elementos. Sin embargo, dice que no quiere decir que no se puedan modificar estos. Estos 5 son la cumbre estratégica. La primera es la cumbre estratégica. Quiere decir que quienes ejercen más poder en el circuito de la empresa, todo es a nivel jerárquico. A estos les corresponde la visión global de toda la empresa. La segunda es la línea media. Aquí se encuentran los supervisores y los responsables que se encuentran entre la más alta dirección y entre el núcleo operativo. La tercera es la tecnoestructura, que su papel es estandarizar los procesos de trabajo, diseñando la forma y el control. La cuarta es el núcleo de operaciones. Este es el grueso de la organización, que consiste en aquellos que realizan las tareas de producción o provisión de servicios. La quinta es personal de apoyo. Este está compuesto por todo el personal y las unidades que ofrecen servicios y que realizan funciones para la organización. Es así como elabora 5 configuraciones ideales que se constituyen, como una tipología, formas ideales o puras, cada una de las cuales es una descripción de un tipo básico de estructura organizativa. Estos tipos de configuraciones son la estructura simple, como su nombre lo indica, se trata de una estructura sencilla, informal y flexible. Corresponde a empresas pequeñas cuyas actividades giran en torno al director general, quien efectúa en forma directa la supervisión de los empleados y además asume varias funciones. Ahí pueden ver el esquema, que es muy simple. Un ejemplo de eso podría ser como una tienda. Bueno, pero sin embargo, todavía hay empresas que son muy grandes que suelen utilizar este tipo de esquema. La organización divisional. La organización divisional o diversificada cuenta con una estructura basada en divisiones autónomas, cada una de ellas con una estructura propia y débilmente acopladas entre sí,
aunque existe una dirección administrativa única. Este tipo de sistema se suele ver en empresas grandes con varios núcleos administrativos, con varias sedes distribuidas con criterios geográficos como lo son la mayoría de multinacionales. La adhocracia, del latín ad hoc, que eso vendría significando para esto o para este fin. La adhocracia se refiere a cualquier estructura altamente flexible capaz de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del entorno. Ahí lo pueden ver como habla de la centralización. Este habla de una organización descentralizada y que está conformada por equipos multidisciplinarios coordinados, capaces de adaptarse fácilmente a los cambios con directivos integradores y con una estructura de matriz. Este se suele encontrar en las empresas con grandes áreas en las altas tecnologías. La burocracia maquinal. Este concepto se basa en el descrito por el sociólogo alemán Max Weber. La burocracia implica la proliferación de reglas, normas y comunicación formal. El poder de decisión está centralizado y posee una elaborada estructura administrativa. El profesor Mintzberg señala que, con gran evidencia empírica, que cuando mayor es la edad de una organización, más formalizado es su comportamiento. De modo que una organización con burocracia maquinal no suele ser una organización joven. El experto subraya la existencia de una obsesión por el control en todos los niveles jerárquicos, buscando casi siempre la eliminación de toda incertidumbre para que la burocracia maquinal funcione bien. A esta configuración le pertenecen las oficinas de correos, las agencias de seguridad, las empresas siderúrgicas, las prisiones, las líneas aéreas, los grandes fabricantes de automóviles, etc. Bueno, y por último, la burocracia profesional. Dice que cuenta con la normalización de las habilidades profesionales y con el adoctrinamiento. Incorpora especialistas debidamente preparados y adoctrinados. Bueno, esto quiere decir que son profesionales quienes asumen con un control significativo sobre su área de trabajo. La naturaleza burocrática de esta configuración radica en el empleo de normas que predeterminan lo que se debe hacer al interior de la organización. A diferencia de la burocracia maquinal, en la burocracia profesional, las normas surgen fuera de su propia estructura, especialmente en las asociaciones profesionales que reúnen a los operarios con sus colegas de otras burocracias profesionales. Mintzberg pone como ejemplos de burocracia profesional a las universidades, los hospitales, los centros escolares, las empresas de contabilidad y de producción artesanal. Todas ellas cuentan con profesionales que tienen las habilidades y los conocimientos para producir bienes y servicios normalizados.